De entre los múltiples relatos urbanos y leyendas antiguas, encontramos con cierta frecuencia y por todo el mundo historias y testimonios que hacen referencia al movimiento de algunos muñecos, juguetes especiales que al filo de la noche se mueven, como si cobraran vida. Las personas que han podido ver este extraño movimiento quedan marcadas por el resto de su existencia, contando y explicando su experiencia a quienes incrédulos los escuchan. Y esto no solo le ha sucedido a niños, pues hay testigos adultos que aseguran encuentros espeluznantes frente a ciertos muñecos. ¿Pero esto podría ser cierto? ¿Realmente se mueven solos? ¿Se pueden personalizar e impregnar de nuestra energía? Muchos testimonios apoyan esta posibilidad. Hay cientos de relatos con estas características. Especialistas que dicen que los juguetes contienen energías de quienes fueron sus dueños y ya fallecieron. Un tema sumamente interesante que, como todo niño que fuimos, en algún momento cruzó por nuestra mente y nuestros mismos muñecos nos atemorizaban. O tal vez, como muchos suponen, que simplemente sea nuestra imaginación desbordada que se dispara en momentos especiales. Pero para conocer más sobre los muñecos y juguetes poseídos, Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, le presenta una serie de testimonios que le darán motivos para reflexionar sobre esta interesante y misteriosa posibilidad. Mi nombre es Roberto Samael Contreras Esparza e iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo, inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Hola, ¿cómo te llamas? Karina. Oye, ¿nos podrías decir si tú crees que los muñecos pueden cobrar vida o los juguetes pueden tener vida propia? Pues yo digo que sí. ¿En algún momento tú tuviste alguna manifestación o te platicaron de ello? Me platicaron de ello. ¿Nos podrías relatar un poquito qué pasó? Pues era de una muñeca, pues era una amiga que la quería mucho, que era una muñeca que le habían dado desde chiquita, a la cual quería mucho, ¿no? Entonces ella siempre platicaba con ella y en su momento ella creyó que ella también le contestaba. Pues para ella fue padre. Oye, ¿tú crees que un muñeco puede manifestar vida propia? No, yo pienso que no. Porque si los espíritus se quieren manifestar de alguna forma, creo que sería como muy vulgar que se manifestaran a través de un muñeco. Yo creo que lo hacen de otras formas, para hacerse más evidentes, que para manifestarse de una manera más concreta. Y además eso me parece como historia de Hollywood o de película de Chucky o algo así. Hola, ¿cómo te llamas? Ruth. Yo quisiera saber si tú has sabido de alguna manifestación de algún muñeco o algún juguete que haya cobrado vida. Pues que yo sepa no, o sea, yo lo que he visto por tele o luego como que los cuentos, ¿no? Que cuentan algo así parecido, pero personalmente no. Saludos, bienvenidos nuevamente a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, para llevarles, como cada semana, un programa especial. En
esta ocasión vamos a tratar de platicar con ustedes y ahondar un poco sobre los juguetes diabólicos. Este tema tan interesante, tan popular, que hemos visto desde siempre. Todos en cierto momento tenemos juguetes, en especial muñecos, que dicen se mueven, dicen cobran vida, o incluso los objetos, juguetes que están poseídos o tienen algún tipo de energía, maldición, y tanta cosa que se ve, que se ha leído, que hemos visto en películas, en revistas, en leyendas, historias que todos en cierto momento las platicamos, la familia, los amigos, y vamos a tratar de ello para conocer algunos puntos de vista, algunos casos. Vamos a estar aquí desmenuzando esta posibilidad, por qué sucede eso, y les vamos a llevar algunos casos que van a ser de su interés. En esta ocasión me acompaña Lucrecia. Lucrecia va a estar conmigo para transmitir, para estar con ustedes. Lucrecia, bienvenida. Hola Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Como bien dices, es un tema muy interesante. ¿Quién no ha tenido muñecos desde que éramos pequeños? Y cómo no recordarlos cuando íbamos a dormir y de repente sentíamos que se movían o nos miraban. Realmente es muy interesante el tema. Además, si ahondamos que hay muñecos históricos que tienen cierta fama, han servido para películas, para novelas, y que todavía los podemos ver en museos, en casas, y ocasionalmente encontramos a gente que tiene muñecos con su leyenda, con sus características, que nos la platica, nos lo comparte, pues yo creo que sí va a ser un tema muy interesante. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, Conexión Paranormal, e iniciamos. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexiónparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. ¡Te esperamos! Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer, hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Estamos de vuelta para platicar, para comentarles sobre este interesante tema, como les decíamos, esto de los juguetes diabólicos, poseídos. Ejemplos hay muchos, siempre, como les mencionaba anteriormente, siempre oímos, vemos, conocemos, e incluso en las películas constantemente sale. Lucrecia, ¿tú tienes algún caso? ¿Has visto algo? ¿Te ha sucedido algo? Pues mira Roberto, yo he visto más que nada cosas que salen en la red, con personajes que conocemos, que ya tienen su historia, como en este caso son los pitufos. No sé si los recuerdas, decían que cobraban vida y se cree que eran satánicos, o sea, les tenían mucho miedo a las personas. De los pitufos se ha hablado mucho, ¿no? En un momento fue una moda muy importante, veíamos en playeras, cuadernos, muñecos por todos lados, y ahí es donde vino
lo de siempre. Hay personas que hablan en contra, diciendo que eran los pecados capitales, que eran diabólicos, y hubo varios casos que se mencionaron e incluso salieron en los periódicos donde decían que había pitufos que se movían e incluso ataques de estos muñecos. No se pudo comprobar nada, fueron como chismes, como leyendas, pero sí era de tomar en cuenta todo lo que se hablaba en torno a estos muñecos. De una caricatura salieron como muñeco y es los que uno compraba y los tenía en su casa. Y sí, fue una moda muy interesante. Su vestimenta, pareciese que fueran tipos duendes, ¿no? Y se pues tenían... de alguna forma son duendes, de allá de Europa. Era de llamar la atención, por ejemplo, lo que decían algunas personas, ¿no? Que Gargamel, en vez de ser el malo que persigue a los pitufos, era un monje que trataba de exorcizarlos y por eso andaba tras ellos, pero aquí se nos presenta al revés. Y el nombre del gato, Azrael, tiene que ver mucho con esos nombres demoníacos o angelicales que luego escuchamos, y sí traía mucho simbolismo que fue explotado de alguna forma para las personas que gustan del tema, y que en la actualidad podemos ver en la red, en el internet, historias de estos pequeños seres que sí eran un tipo de duendes. Sobre todo, y todas las leyendas, todo lo que envuelve estos personajes, que se ven muy bonitos, pero a algunos sí les producía miedo, sobre todo en los años de los 80s, que fue donde cuando empezaron a salir, apuntalaban muchísimo lo que era Papá Pitufo, precisamente, sí, y sobre todo por la vestimenta con la que lo presentaban, diferente. Roja, ¿no? Y diferente, un personaje pues anciano, con mucha sabiduría, y quedó como rumores de que decían que incluso llegaron en países latinoamericanos a quererlos quemar, y que no era posible esto, pero como bien dices, solamente pasaron a ser rumores, no se tuvo alguna evidencia de ello. Fue parte de esos muñecos que en cierto momento son satanizados y nos causan miedo. ¿Y tú qué opinas, Roberto, sobre el poder que tienen ciertos muñecos con personas que estuvieron muy allegadas a, por ejemplo, una muñeca de porcelana, muñecos que de alguna manera nos quisimos cuando éramos pequeños, que teníamos siempre un muñeco preferido, o muñecos que de repente nos regalaban y sentíamos miedo por las noches, sobre todo, que nos fueran a hablar o nos voltearan a ver o se nos quedaran viendo? Yo creo que como niños todos estamos expuestos a sentir, a creer o suponer que los juguetes cobran vida cuando no los vemos. Incluso recientemente han hecho películas como Toy Story, donde habla de eso. Se maneja ese pensar, esa forma de ver a los juguetes que cobran vida cuando no los vemos, y ya que estamos ahí no pasa nada. Pero sí es cierto, y sobre todo tu pregunta, hemos hecho y hemos hablado de los objetos de poder, objetos que tienen la energía de las personas que los tuvieron. Hay personas que al fallecer dejan sus objetos queridos y esos vienen cargados con cierta energía que muchas veces no son afines a las personas con las que se quedan, y empiezan las malinterpretaciones, los sentimientos, los ruidos, el malestar, porque se ha llegado a pensar que contiene cierta alma, cierta energía, cierta fuerza de quien fue su propietario, y que al irse pues dejan estos objetos, tanto muñecos como otros, que los dejan impregnados de lo que fueron, y ahí muchas veces causan problemas, y estos relatos los encontramos por todos lados. Son realmente casos que sí nos causan pues mucha expectativa, y casos así como ahorita me viene en la cabeza, más o menos se supo un caso en el 2008, precisamente este muñeco muy muy querido por muchos niños, que fue Elmo, que es parte de los Muppets, que decía que este niño tenía como muñeco preferido a Elmo. Llegó un momento en el que este muñeco, bueno, es de baterías, de pilas, se terminan las pilas y empieza a suceder que no entienden los papás, que se queda sin batería y empieza a decir frases pues ya aterradoras, como que ya quería matar al niño. En este caso se llamaba James Brownman. O sea, el Elmo empezó a hablar cosas que no tenía programadas. Así es, de hecho hasta lo llevaron a la fábrica para ver qué era lo que pasaba con el muñeco,
pero solamente se quedó en incógnita, no se supo más allá No se averiguaron más. No se averiguó nada. Este es uno de los muchos casos que vemos de los vecinos, de los conocidos, pero también estos pululan en la red. Hay muchos, lamentablemente ahí no sabemos qué tan veraces son, si son reales, porque ahí meten de todo y muchas veces pues son fabricados, son hechos especialmente para subirlos y para llamar la atención, porque no le veo otro sentido, para hacerse notar. Pero yo creo que si la gente se guía o toma eso de ejemplo es porque tal vez haya sucedido algo detrás y que lo plasmaron, lo llevaron a un video. Entonces si hay muchos ejemplos en la red, lo menciono, hay que tomar la red con lo que hay en el internet con pinzas, porque no todo es real y constantemente vemos ahí en las páginas, en los grupos de terror que suben estos casos, pero son cortos y uno no puede averiguar, llegar más a saber si es que esto es real. En eso tienes mucha razón, Roberto. Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo lo que vemos en la red, porque no sabemos si es verídico, o con todo esto de la tecnología, pues sí, ya se pueden hacer videos falsos. Videos falsos, así es. Bueno, pues si se quieren contactar con nosotros, con nuestro correo, que es conexiónparanormal@hotmail.com, o en Facebook pueden localizar a Roberto como Roberto Samael. Volvemos rápidamente. Buenas tardes, mi nombre es Rubí. No creo en eso. Yo solo, creo y que así como existe lo bueno, existe lo malo, ¿no? Y hay espíritus que se posesionan de cosas, pero nunca me ha tocado ver. Sí, de nada. Dana Hernández. Sí, porque una vez mi hermano vio pasar a Roba de Muebla un muñeco corriendo, gritó y salimos mi familia y yo a verlo. Fue como mi cuñada estaban espantados y por ese motivo yo era muy creo. Selene López Olvera. No, porque yo creo que eso es algo que no existe. Para mí no existe y no creo que haya algún juguete diabólico. Buenas tardes. Sí, claro, mi nombre es Wendy Guadalupe. Sí. ¿Por qué? Porque creo que en todo hay un bien y hay un mal. Y obviamente siento que las pertenencias de alguien pueden llegar a percibir lo malo que una persona a lo mejor está trayendo o lo malo que le están deseando. Y posiblemente ahí hasta los muñecos puedan tomar vida, o bien algún tipo de sentimiento malo que pueda llegar a que el muñeco pueda tener algún movimiento. Sí, de hecho sí, a mí me habían regalado un muñeco normal, pero las noches lloraba mucho, siempre lloraba. Y me dio miedo y mamá lo tiró, pero sí nos daba mucho miedo porque si no lloraba, escuchábamos que se movía o que tiraba alguna cosa, pero ya al día siguiente o en el mismo momento que iban a ver mis papás, no había nada más que el puro muñeco ahí en su lugar. Pero sí, desde ahí, yo como sí creo mucho en eso, sí creo que el muñeco era quien estaba haciendo todo esto. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su nuevo libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon.
estamos de regreso y ustedes ya oyeron algunos comentarios, algunas opiniones de la gente que nos dan su sentir al respecto de esto de los muñecos, y es muy interesante. Nosotros, como gente que está en el medio de la investigación, hemos conocido algunos casos interesantes. Tenemos amigos que dicen poseer muñecos y que los exhiben en sus presentaciones, hablando de que se mueven, los han grabado, eso es lo que presentan. Francamente yo no he visto directamente que suceda esto. Sí me han llegado varios casos, los hemos investigado, son interesantes. Parte de ello es por lo que tratamos o nos dimos a la tarea de hacer este programa, porque sí hay muchos casos, muchos testimonios. Lo que no hay es evidencia, y la evidencia que hay, como les mencioné anteriormente, pues es muy dudosa porque lo encontramos en la red y no dudamos que pudiera haber por ahí algo interesante, pero andamos en la búsqueda. Por lo mientras estamos aquí para platicarle, para comentarle sobre estos muñecos o juguetes diabólicos, y ustedes oyeron lo que piensa la gente. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el nuevo libro del mágico centro histórico de México Tenochtitlán, del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Le vamos a agradecer a Laura Sánchez porque recabó testimonios para este programa, dándonos un parámetro de lo que la gente piensa sobre los muñecos poseídos, sobre los muñecos diabólicos, cuál es su visión, cuál es su opinión, si creen o no creen, si han tenido alguna experiencia sobrenatural. Algo muy recurrente, algo muy común y siempre ha pasado en muchas casas, que escuchamos una canica que bota, una canica que aparece en las noches, que parece rodar o botar, y nunca sabemos qué es esa mentada canica. O típico, ¿no? Esos piececitos que de repente escuchamos así, sobre todo en los pisos de duela, ¿no? Que se escucha que alguien corre, o las vocecitas de repente, o las risitas que alguna vez, por ciertos testimonios de algunas personas que me han hecho llegar, juguetes que... Algo muy característico es que muchas veces las niñas les atrae un muñeco feo. Un muñeco podrá tener otras muñecos bonitos, pero siempre agarra uno feo y es el preferido. Y esto a veces resulta raro y agradable porque tu hija, tu sobrina, tu niña que tienes ahí juega con este tipo de muñecos, pero tenemos un caso de un payasito que más adelante les vamos a platicar, que tiene ciertas características de que dejó una niña, pero también a quién no le ha pasado que los juguetes, los muñecos que traen pilas, que luego se les olvida quitarlos y en cierto momento se prenden, tal vez porque algún tipo de vibración o algo pasó y se prendieron y nos dan sustos terribles. Entonces es algo muy especial cuando estamos predispuestos y empezamos a tejer ideas, a contar historias hablando de esto, y yo creo que muchos de estos casos nacen así, por algún tipo de suceso que se dio en ese momento y que no tiene nada de paranormal, pero que nos espantó, y de ahí corrió la leyenda, ¿no? Y bueno, me gustaría, ya que estamos hablando de muñecos, muñecas, tú tienes muñecas de porcelana. ¿Cómo son? Y te pregunto de la porcelana porque son las más clásicas para estos casos. La muñeca que se mueve, que tiene poderes, que mueve los ojos, la cabeza, como te digo, se ve en la red. Pero tú tuviste oportunidad de verlas. ¿Cómo son esas muñecas, Lucrecia? Bien dice Roberto, son muñecas que
sus apariencias, sobre todo en los tiempos más o menos, vamos a decirlos como en los años 50. Mediados del siglo pasado. Sí, fíjate que tienen una característica muy particular. Son muñecas que a simple vista causan miedo, causan escalofríos, quizá por la manera tan detallada que tienen las muñecas. Algunas muñecas tienen hasta dientitos, tienen hasta su lengüita. Había hasta incluso muñecas que se les quitaba y se les ponía la peluca. Son muñecas que siempre como que ocupan para películas de terror por su apariencia tan fría. ¿Pero tenías muñecas que tenían pelucas? Sí, eran intercambiables. Mi papá de hecho era anticuario y él nos proporcionaba, porque bueno, llegaban a él, a sus manos, este tipo de muñecas en las que les podías tú intercambiar esas pelucas. Digamos que traían un kit para cambiarlas, como las Barbies de ahora. Podemos decirse que sí. Pero eran muy particular estas muñecas. Son, ¿por qué de ver por ahí algunas? Sí las hay, pero ya son muñecas de colección, muñecas que muy difícilmente puedes tú conseguir en el mercado, solamente con personas que se dedican a las antigüedades. Las puedes tú localizar. No son fáciles de localizar porque obviamente este tipo de muñecas son de porcelana. Algunas otras son como de un material comprimido, de madera comprimida, muy bien detalladas, muy bien hechas, que de verdad que crees que cobran vida. Tú mencionabas que tenían algún tipo de aparato que parecía hablar, ¿no? Sí, fíjate que hay algunas que tenían como un tipo de cilindro que incluso las manejabas y se escuchaba al moverlas, las manejabas y decían mamá, producían ese sonido. A veces sí te pegaban un sustazo cuando de repente se caían por no sabíamos realmente, o amanecían con otra posición y pues sí, ¿no? De hecho, algunas compañeras de la escuela empezaba a volar la imaginación. Cuando iban a visitarnos a casa de mis papás, pues sí les daba mucho miedo y nos decían que cómo era posible que tuviéramos ese tipo de muñecas, que pues sí se asustaban porque los ojos de estas muñecas son muy característicos porque se movían también, de hecho movías la cabecita y tenían una especie de mecanismo en donde tenían como un imán que pesaba y tú movías la cabecita y se movían los ojos, pero deja de eso, los ojos eran de cristal, de vidrio, y pues sí, era así como que muy terrorífico este tipo de muñecas, pero eran muy bonitas. ¿Te decías que los pies tenían ruedas? Algunas muñecas tenían un tipo de mecanismo que tenían abajo ruedas y solitas se iban moviendo de por sí. Cuando uno las agarraba de la manita, iban haciendo el movimiento junto con las llantitas. De ese tipo de muñeca hay una por el norte que las sacan en videos donde supuestamente camina la muñeca, pero es el mecanismo que tú estás mencionando, ¿no? Exactamente. Muchos, como no conocen este tipo de mecanismo, pues ya asumen que la muñeca está caminando, pero no, la muñeca tiene abajo este tipo de rueditas que conforme tú la vas sujetando de su manita, van avanzando contigo. Eran muy elaboradas, me imagino que pues son caras. Muy caras, algunas dependiendo del tamaño, más o menos andan oscilando entre unos 350 hasta unos 7,000 pesos más o menos. Bueno, esto digamos en tipo Lagunilla, bazares de ese tipo, pero ha de haber otras más. Sí, otras más carísimas que son sobre todo de colección, traen sello que certifica que son originales. No cualquiera las tiene. Obviamente este tipo de muñecas son para personas que pues les gustaba, coleccionistas sobre todo, pero estas muñecas sí causan ¿Aún las tienes? Sí, de hecho sí, todavía las tengo y sí dan mucho miedo. Son muy bonitas, pero sí dan mucho miedo. Yo creo que en la actualidad te impresionan. Imagínate a los niños de antes. Yo creo al verlas
empezaban a especular, a suponer, y de ahí venían muchas leyendas, ¿no? Que se movían, y así se tejieron muchas historias relacionadas a ellas. Es muy posible por la realidad que se manejó con ellas, como las hicieron a detalle. No quiere decir que ahora no tengamos de ese tipo, pero ya se hacen en serie, ya son más fabricadas, no tan elaboradas, se ha de haber, pero estas eran, digamos, lo que había en el momento. Pues llegaron a ustedes por ser anticuarios, y es muy interesante lo que nos platicas. Volvemos en un momento. Hola, ¿me puedes decir tu nombre, por favor? Julio. ¿Nos podrías decir si tú has sabido de alguna manifestación de algún muñeco, algún juguete? Sí, como así como la película de Chucky, una cosa así. Sí, así. Pues sí, por ahí me estaban platicando que en una casa, allá cerca de donde vivo, al norte de la ciudad, sí me hablaban que en una casa espantaban. Es una historia de una niña, un relato, que decía que una de sus muñecas, siempre en la noche como que abría los ojos y empezaba a hablar, y que sí era una cosa muy espantosa, ¿no? Dice que también esa misma niña de la que tal una vez llegó en la noche a su casa, y que vio de hecho caminando a la muñequita a un lado de su cama, y llorando pues le habló a sus papás, no le querían creer y todo, porque cuando entraron los papás allá a la pieza, pues ya la muñeca estaba ahí tirada, ¿no? Y le dice su mamá, oye, no sé que tú la tiraste, que tú la moviste. Y le dijo la niña, no mamá, te juro que abre los ojos la muñeca y se pone a caminar, y yo sí tengo motivos para creerles, porque son conocidos, son personas mías, y si no creo que estén mintiendo. Y aparte, la niña sí estaba muy, muy asustada. Muchas gracias. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Interesantes entrevistas, y agradecemos nuevamente a Laura por su ayuda en estas cápsulas, en este Voz Populi que nos trae para que ustedes conozcan un poco el sentir de la gente común como usted y como yo. Y Lucrecia, ¿qué te pareció este caso? Este testimonio de este amigo. Mira, Roberto, es bien interesante lo que él comenta sobre estos muñecos. Bueno, este muñeco particularmente siempre es asociado en casas que hay algún tipo de actividad paranormal, y sobre todo también en casos en donde también hay personas fallecidas,
Tal vez están un poco más sensibles en esos casos, pero es bien importante, ¿no? Porque este tipo de sucesos ocurren cuando algo está dentro de la casa y se manifiesta en este tipo de muñecos. Es interesante eso que dices porque es cierto. Si digamos que la casa, el lugar donde sucede esto, tiene esa fama de que suceden cosas extrañas, de que ahí hay actividad extraña, rara, paranormal, entonces la gente se vuelve susceptible. Y cualquier suceso, o por más mínimo que sea y que ellos no sepan qué es, lo van a asociar. Y de ahí que salgan unas leyendas, unos testimonios muy interesantes. También hay que tomar en cuenta esto que dices, de que si esa gente tuvo recientemente una pérdida, alguien cercano o conocido y están sensibles, y esa persona dejó algún objeto, algún muñeco, algún juguete, pues obvio que van a pensar que se está manifestando a través de él, haciendo ruidos, cambiando de posición, moviéndose, y ahí surgen muchos de estos testimonios que la gente cuenta constantemente y que vemos por todos lados. Hay que tomar en cuenta que muchas de las películas que ahora vemos, muchos de los libros que hay, nacen así, inspiradas en estos casos, en este tipo de circunstancias. Sin ir muy lejos, ahí tienes la película Annabelle, que la presentan como muy platillo y ya hasta tiene secuela y pues mucha gente le gustó y otros no tanto, pero es donde explotan, donde Hollywood explota estos temas para sacarlos a la luz y hablar de casos que según fueron o se basan en hechos reales. Pues sí, así es verdad, Roberto. Lo que comentas, fíjate que este caso de Annabelle llegó a ser muy sonado. Annabelle es una muñeca que obviamente es de trapo, no es como la que nos ponen dentro de la película, nada que ver. Es una muñeca totalmente distinta. Según esto, o lo que comentan las personas que estuvieron involucradas en este caso, esta muñeca pues se movía, ¿no? Su madre le regaló esta muñeca a su hija, ella estaba en la universidad y obviamente empezaron a haber manifestaciones con esta muñeca y se les hizo fácil llevarla con un medium. Ese medium les dijo que pues era la manifestación de una niña que se quería comunicar con ellas, y aquí empieza toda la historia, porque en realidad pues no era una niña, era totalmente distinto. Era una muñeca que ni siquiera era como las que tú nos platicaste de porcelana, era una muñeca de trapo. Sí, no, nada que ver, Roberto. La película nos muestra una Annabelle completamente distinta a la que realmente es. Si no cambiaran el aspecto de la muñeca no nos causaría el mismo impacto, el mismo miedo, y tuvieron que poner una más terrorífica. Incluso en la actualidad ya se venden estas muñecas como Annabelle, pero ahí es donde vemos que el cine, las películas exageran los hechos, y ahí es donde encuentran una mina de oro para todas aquellas personas que han sufrido, que han tenido algún tipo de experiencia de este tipo y sobre todo que les gusta esta clase de terror, ¿no? Lo que yo llamo masoquismo de ultratumba, porque te da miedo, te espantas, pero sigues oyendo, sigues escuchando. Y películas de este tipo, las que la gente busca, las que quiere, y estamos felices viéndolas. A veces a uno nos agradan, otros son más exigentes, otros no tanto, pero sí está basada, como tú dices, en hechos reales, exagerada, pero sí sucedió. ¿Estás escuchando Conexión Paranormal? Te repetimos, nuestro correo es conexionparanormal@hotmail.com. Volvemos. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el nuevo libro del investigador Roberto Samael.
Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Ya estamos de regreso, ya estamos aquí en Conexión Paranormal hablando sobre objetos y juguetes, más bien juguetes diabólicos. Especialmente esto se centra entre los muñecos. Y quiero comentarles que hace tiempo tuvimos la oportunidad de ir a entrevistar a unos anticuarios que nos mostraron un payasito y la historia es muy interesante. Pero antes de presentarles lo que nos dijeron brevemente, quiero que Lucrecia nos platique sobre estos coleccionistas. Antes que nada vamos a agradecerles a Carlos y a Miguel por habernos dado esta entrevista. Son dos anticuarios que tienen muchísimos años trabajando en esto. Les gusta mucho coleccionar objetos, relojes, bueno, infinidad de cosas realmente que tienen, son muy bonitas, pero entre ellos pues nos presentaron este payaso que es muy particular, muy singular. Tuvimos la oportunidad de conocerlo. Efectivamente, a simple vista pues sí da miedo. Podemos ver también su mirada. Son esos payasos que tienen una mirada muy profunda, y nos comentaban ellos precisamente este tipo de fenómeno paranormal que pasaba con este muñeco. Vamos a escuchar a estos amigos lo que nos dicen de este payasito. Fue una plática que duró pues mucho tiempo, pero aquí recabamos un pedacito para ustedes sobre este payasito que, según ellos, se movía. Volvemos. ¿Les ha tocado algún objeto que no les guste y que lo tengan y que ya no lo quieran o les traiga problemas? Ese payasito lo compré precisamente en la Lagunilla con una viejita que tenía un montón de muñecos. Entonces el único que estaba por los colores, entonces ese sí se bañó con agua de sal, porque estaba Ese muñeco también como que lloraba en las noches. Ese Miguel dice que se mueve. Mira, hasta los zapatos sus tienen rotos. Los zapatos no tenía rotos. A mí me da miedo. Los zapatos estaban enteritos. Porque mira, te digo, este muñeco es Miguel, bueno, yo no lo veo de frente nunca. Yo le puse Diabolic Boy. Niño diabólico, mugroso, ¿eh? Cuando llegó, sí, no te imaginas cómo nos asustaba. Yo de frente no lo veo, ¿eh? ¿Cuánto tiene aquí? Con nosotros tiene como 6 años. 6 años. Sí, pero yo nunca lo veo de frente. ¿Por qué? Por la mirada que tiene. Ese se bañó con agua de sal. Y yo también le puse unas paletas para ver si se calmaba. ¿Qué origen tiene el payasito? Nos platica la señora que se lo compramos que la dueña de ese payasito era una niña que murió y su mamá compró un lote de muñecos que tenía la niña, y en uno de esos salió este muñeco que tiene pues la mirada pesada y rara, ¿no? Y vendió todos los muñecos a la señora. ¿Se muere? ¿O es su gestión? No, de repente... La mirada que sí. Yo no lo veo de frente así. Sí, nada más el derecho. ¿De este tipo de objetos, este tipo de muñecos, tienen más? No. Ah, la silla se la compré yo aparte. Sí, la vi esa aparte. Esa silla tiene como 40 años. Qué casualidad que los zapatos se deshicieron. Ahí no caminará tú. Y ese dio su bañito y todo, ¿eh? Dijo, no va a ser la de malas y... Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal,
Y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexiónparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael. Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Los muñecos antiguos, objetos antiguos, siempre traen atrás una historia. Yo creo que es por lo mismo, ¿no? Traen la historia, han estado y han pertenecido a muchas personas, o a veces el mismo dueño ya tiene años con él, y de ahí las leyendas, historias, narraciones que nos hablan sobre lo que acontece en su entorno. Es muy difícil que un muñeco nuevo tenga esa energía, ese bagaje de historia que puede envolver o pueda darnos para imaginar y suponer cosas extrañas. Tal vez el único que puede ser es el Chucky, ¿no? Que en la película vimos cómo lo rehacen y todavía trae maldad el muñeco. Y por cierto, ¿tú qué sabes de el origen de este muñeco que es muy popular y muy conocido? Mira, Robert, por lo que hemos podido investigar, este muñeco, particularmente tiene tu nombre, Robert. Es un muñeco que se hizo de manera casera por una servidumbre de esta casa. Se dice que esta persona practicaba la magia negra y de ahí empieza, a raíz de ciertos sucesos extraños que suceden con este muñeco, que empieza su historia. Decían que se levantaba, se asomaba a las ventanas. Cosas muy extrañas sucedían a raíz de este muñeco llamado Robert. El muñeco existe, ¿no? Sí, fíjate que sí, el muñeco es real, en cuestiones de que es una historia verídica. Es precisamente en el museo de Fort East Matelo, y dicen, no se ha comprobado, ¿no? Dicen que si le tomas una fotografía sin su permiso, llegas a tener una muerte trágica. Mucha especulación a raíz de este muñeco. Sí, muy extraño, Robert, la verdad. Pues este folclore es de la historia. Otro muñeco que lo ha ensalzado Hollywood, nos lo presenta como un muñeco diabólico, con muchas secuelas, con familia, con novia, que sale en el cine y podemos ver como Chucky. Entonces, como podemos notar, cuando es un caso más o menos interesante que tiene detrás historia, pues lo agarra los productores de cine y nos sacan películas a veces muy interesantes, otras unos verdaderos churros que no nos gustan, pero a toda la gente que andamos en esto, pues tenemos que ver, tenemos que estar enterados, y en la red pueden encontrar historias de este tipo, pero como menciono, con mucho cuidado y que tratemos que estén apegadas a la realidad. ¿Por qué será, Robert, que siempre asociamos este tipo de fenómenos con niños? No sé si te has dado cuenta que siempre... pero también adultos. A lo mejor nos llama la atención los niños porque tenemos niños, porque hay niños por donde sea y son los protagonistas, pero también adultos. Estoy recordando una película mexicana que se llama El Libro de Piedra, donde el objeto, el muñeco, es una estatua, cobra vida y habla con niños. Es una película muy interesante mexicana, de las que hacían buenas, de las de antes, y se la recomendamos. Ahí al final, pues ya ustedes verán el desenlace, que es llamativo e interesante. Sí, fíjate que sí, también tienes mucha razón en ello, entre adultos y niños, pero yo veo sobre todo que resalta mucho la convivencia. Será porque obviamente pues sí, son juguetes que adoptan los niños, que los prefieren, que siempre están obviamente relacionados con casos paranormales. Pero fíjate que el juguete está hecho para los niños. Hay juguetes que ya son de colección
y hay personas mayores, y me incluyo, que nos gustan los juguetes y llegamos a tener, pero regularmente van para los niños, para entretener, para que sea para ellos. Pero hay juguetes que los toman los adultos y hay otros que son como fetiches, como figuras. Para no ir muy lejos, hace unos años, apareció esa moda para traer y tratar como si fuera un ser vivo a los elfos, esos muñecos, esos duendes de orejas picudas que todos traían y los llevaban a todos lados, les daban de comer, los mantenían como si fuera una personita. Fue interesante esa moda. ¿Y cuántas historias no llegaron a nosotros a raíz de estos tipos de muñecos, bueno, de estos tipos de elfos, ¿no? Que ya tanto era, no sé si la sugestión o la ola de moda, que pues ya decían que se movían en las noches, que si no les dabas de comer se enojaban. O sea, cosas realmente muy... También los trolls, ¿no? Que le tenías que dejar de comer, tenías que... Bueno, si te pones a pensar, eso ha mutado con algunas figuras religiosas o creencias, que te tienes que dejar hasta cigarros. Entonces a estos se les dejaba dulces, se les daba de comer, se les dejaba agua, y más o menos digamos que las costumbres, tradiciones o creencias se adecuan a personas y tiempo. Yo creo que nosotros mismos hacemos, de alguna manera les transmitimos cierta energía o cierta creencia en el momento en el que nosotros les damos de comer a ese tipo de muñecos, que empezamos a adoptarle cierto cariño, porque no me vas a decir que no, hay muñecos preferidos y que todavía, a pesar de ser uno adulto, pues ya tienes tu muñeco muy preferido y le das cierta energía o cierto cariño. Quizá eso sea un modo en el que nosotros les damos, no sé, cierta energía, ¿no? Yo creo que pasa mucho con este tipo de muñecos. Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, no copiando y pegando, con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal, para ti, con Roberto Samael. Escuchan. Ya estamos de regreso. Roberto, tengo una duda. No sé si entre dentro de muñecos satánicos, diabólicos, de alguna manera, entre los llamados muñecos vudú. ¿Qué me puedes decir al respecto de ello? Claro que entra, y ahí más fuerte, porque si son muñecos y son predestinados, son hechos directamente para ciertas personas, para la gente que cree esto. Esto se maneja mucho en el vudú. El vudú es una creencia afroamericana. Llega a Haití, ahí es donde sucede, o donde la gente puede hacer estos vudús, estos muñequitos. Ahí mismo también son los zombies. Vienen de tiempos de la colonia, que llegan ahí muchos esclavos con sus creencias de sus países africanos, y todavía no lo transmiten, y entre eso vienen estas creencias que son muy de moda. La gente aún la sigue usando. Por ahí vemos en internet, en las páginas que dan clases para hacer tu muñeco vudú. Tú vas, por ejemplo, al mercado de Sonora y ya están hechos. Entonces ese tipo de magia pues sí está muy relacionado con estos muñecos, estos personajes que tú, según se le pone partes o algo de la persona que va, como pelo, uñas, ropa, su esencia, y empiezas a hacerle ese hechizo para que cumpla tus expectativas. Yo creo que es algo muy maligno, ¿no?, de parte de las personas que lo hacen, y más si todavía esto llega a suceder. Sí, fíjate que es bien interesante lo que tú estás ahorita comentándome. Yo no tenía
mucha idea de ello, pero qué miedo, ¿no? Porque ya está dedicado o especificado para cierta persona, para hacer cierto trabajo, ya va predestinado a ciertas personas. Qué miedo, la verdad, ese tipo de muñecos. Para dominar, para hacer mal. Bueno, a continuación les vamos a presentar una entrevista que hicimos recientemente con nuestro amigo Eloy Flores. Él es director de Corporación Phantom, pero está viviendo un caso muy interesante en torno o relacionado a un elfo. Vamos a escuchar a Eloy y volvemos para que comentemos lo que nos platicó, que creo es interesante. Volvemos. Roberto Samael en Conexión Paranormal Radio traen para ti un espacio para el misterio, un sitio para escuchar y saber un poco más sobre estos enigmas que nos rodean, con entrevistas, sucesos e investigadores de primer nivel. Te esperamos. Bueno, nos encontramos aquí con Eloy Flores, director de Corporación Phantom, y nos va a platicar, nos va a decir o darnos su opinión respecto a los muñecos diabólicos, malditos, todo eso que se cuenta, todo eso que se habla. ¿Qué tanto sabes tú, qué tanto has investigado referente a ello? ¿Cómo ves el caso de estos juguetes? Sí, Alberto, en mi caso, bueno, es algo real. De hecho, pienso que la energía que está ahí, ya sea buena o mala, hay veces que se adentra en los muñecos, depende tú cuál sea el acercamiento que tienes hacia ellos. Igual, no sé, hay energías malas que se apoderan de ellos para poder moverse de un lado a otro, trasladarse. En mi caso, ahorita tengo un muñeco que me llevé de mi trabajo, lo estoy investigando porque desde que lo llevé no deja de hacer ruidos, se oyen ruidos en la casa, se oyen ruidos desde que yo lo guardé. ¿Cómo es este muñeco? Es un duende que ocuparon en mi trabajo para un árbol de Navidad. Este árbol lo colocaron ahí hace como 7 u 8 años. Los duendes los guardaron y me regalaron unos. Digo, si lo quieres, tómalo y adelante. Entonces, yo cuando lo tomo este muñeco y lo guardo en la gaveta de mi trabajo, y en la tarde antes de sacarlo para regresarlo a la casa, empieza a sonar un cascabel que traía. Se me hizo raro. O sea, yo no le tomé la atención, empezó a sonar el cascabel, ok, me llevé, que es mi casa, y sigue haciendo ruidos. De hecho, no nada más ya me llevé uno, ya tengo 4 en mi poder, pero nada más uno es el que hace los sonidos del cascabel, uno es el que se mueve. He puesto las cámaras de video, pero lamentablemente no he podido lograr captar algo que ¿Audio? se mueva, audio, nada. O sea, no sé qué hagan, que no, ni el audio ni el video se capta, pero tú estás ahí y escuchas el cascabel. Entonces, en mi trabajo, bueno, ahí donde obtuve estos muñecos, se ven sombras, hay una niña que se aparece, ahorita hay una muchacha que la han visto, que trabajó ahí, y falleció en camino al trabajo y ahorita se sigue apareciendo ahí. Ahí anda. Entonces, no sé si cualquiera de estas entidades que han visto ahí se haya apoderado de él, de este muñeco, para poder salir, para poder trasladarse de un lado a otro, ya que, como pues sabes, viven encerrados en un solo lugar. Entonces, no sé si me lo he llevado de la casa, seguimos investigando esto. Pero ¿no te ha tocado a ti, no sé, investigar de dónde viene el muñeco, o si efectivamente es eso que se traslade la energía de la persona, de la esencia de quien estuvo ahí con el muñeco? No, mira, los muñecos los compraron en una tienda. O sea, todos fueron, en lugar de poner ese día esferas en el árbol de Navidad, colocaron duendes, tanto duendes viejos como duendes jóvenes. Te comento, duendes viejos con barba, duendes jóvenes como los que conocemos, así tipo elfo. Compraron, no sé, alrededor de 30, 40 de estos duendes. Fueron desapareciendo, yo creo que los fueron regalando, se los fueron llevando la gente porque les gustaron. Pero estos en esencial, uno de ellos es el que hace esto. ¿No has sabido si los que regalaron ha sucedido lo mismo o nada más con uno? No, de hecho no sabemos de quién se los llevó, en dónde estén los demás. O sea, creemos que la gente los vio ahí en la bodega y los fue tomando y se los fue llevando. Pero en sí he preguntado quién más tiene de estos duendes, pero no, nadie sabe. Eloy, como investigador, ¿tú tienes alguna conclusión, alguna posibilidad de por qué sucede esto? Mira, como te comentaba, de las
entidades que habitan ahí en este edificio. Igual podría ser que una de ellas haya se haya apoderado de este muñeco para poder salir, para poder desplazarse, bueno, salir de este edificio, digamos, de este lugar donde estaba atrapado. Pero ya lo tengo ahí en la casa. Al llevártelo tú, ¿no te da miedo? ¿No has hecho algo para exorcizarlo, que se pase, se vaya? No, al contrario, yo digo que hasta que yo tenga la evidencia de que el muñeco se mueve y que emite sonidos, estaré más tranquilo. Por lo pronto seguiré... Evidencia, pero sí lo has oído. Sí lo he escuchado. ¿Alguien más lo ha oído? Sí, mi mamá. Mi mamá lo ha escuchado. O sea, los dos lo hemos escuchado. Mi papá, en paz descanse, cuando estaba ahí, escuchó también el muñeco y preguntó que quién estaba ahí en la casa. Entonces estábamos solos, no había nadie. O sea, hace ruidos en el cuarto donde lo tengo, con los otros 3 duendes. ¿Qué vas a llevar a cabo? ¿Lo vas a dejar hasta que captes algo? Sí. ¿Tú piensas que si captando la evidencia, desaparece todo? No desaparece, pero ya veremos qué forma proceder con tal de sacar esta entidad o lo que sea que esté dentro de este muñeco. Muy bien, Eloy. Este caso de que tú nos cuentas, pues vemos en la red, vemos en todos lados historias que vecinos, amigos, familiares nos cuentan. Como Corporación Phantom, ¿te ha tocado investigar o sabes de algún otro caso? Sé de otro caso, pero no lo investigué. Sé de compañeros que han investigado, como David, que han obtenido videos de muñecos que se mueven de un lugar a otro. Igual como tú dices, de la red hemos visto varios. Pero ¿Compañeros investigadores? ¿Perdón? ¿Compañeros investigadores? Pero como dices, como David, ¿no? Su muñeca. El títere que se mueve, que ahorita de hecho lo está llevando de un lugar a otro para que lo conozcas. Exactamente. Hay un títere que donde están grabando y se asoma en la puerta. Ya no es la muñeca, ahora es el títere. Sí, ahora es el títere. Bueno, Eloy, como investigador, para la gente que te va a escuchar, ¿qué consejo le darías cuando se enfrenten contra o tengan un caso de este tipo? Pues mira, dárselos a un especialista. No sabemos qué es lo que se encuentra dentro del muñeco, si es bueno o malo, y un especialista sabría qué hacer con la entidad que se encuentra dentro del muñeco. Gracias, Eloy. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El ovni del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Estamos de vuelta y ya escuchamos lo que le está sucediendo a nuestro amigo. Está en un caso interesante, quiere captar la evidencia sólida de lo que está sucediendo con este duende en especial y el ruido que emite, ¿no? ¿Cómo ves, Lucrecia? Sí, y fíjate que también lo que comenta Eloy sobre este suceso que está dándose en su lugar de trabajo, él nos mencionaba también que pasan
cuestiones paranormales en ese sitio. ¿Y qué cree que podría venir de ahí, no? Sí, es lo que nos estaba comentando. Él aún no ha podido captarlo en evidencia, lo ha escuchado su mamá, porque obviamente es lo que nos está diciendo él, que escuche el cascabelito, que ya ves que traen este tipo de muñecos, y bien interesante. Tienen sus gorros que traen cascabelitos y es de ahí donde viene el sonido. Sí, y él, ahora sí que pues si no lo comenta, él lo ha escuchado, compañeros de trabajo en su momento también, como él nos estaba comentando, que lo han escuchado. Él ha tratado de captarlo en sonido o también lo ha tratado de captar en video. Como él dice, no ha tenido la oportunidad. De alguna manera hasta curioso es de pensarse que este tipo de muñeco tiene conciencia, porque bueno, si te van a grabar o te van a captar en video, se queda automáticamente detenido, no hace nada, ya no produce ningún tipo de sonido, como dice él. Y vamos que ha dejado la cámara ahí un buen tiempo. Sí, y la tecnología que él ocupa, porque nos estaba comentando que desde su celular él tiene la cámara de video y checa a diferentes horas si hay algún movimiento, vuelve a checar y no pasa nada. Y extrañamente Eloy sí ha captado lo que pasa en su trabajo, porque nos ha mostrado los videos que luego consigue de ahí, pero del duende o de este muñeco, pues no ha tenido éxito, pero lo está intentando. Ojalá pronto lo logre y ya le estaremos platicando por nuestros medios lo que sucede en torno a este caso interesante. Si tú sabes de algún caso, si viviste alguna experiencia extraordinaria, si tienes evidencia o quieres platicar algún tema específico o contarnos más sobre lo que te presentamos, ponte en contacto con nosotros. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com o búscanos en nuestros medios electrónicos. Los temas de las otras realidades, para ti, con Roberto Samael en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Karina. Oye, Karina, de casualidad, ¿tú nunca has sabido de alguna manifestación de algún muñeco que haya cobrado vida o algún juguete? No, yo lo he visto solamente por internet. A mí no me ha pasado, la verdad. Yo he visto cosas por internet que, ay, Dios, pero a mí jamás me pasó, ¿eh? Solamente en internet lo he visto, pero no más. ¿Y tú crees que puede ser posible? Pues yo creo que depende qué estés haciendo. Yo pienso que sí se pueden manifestar cosas malignas si tú estás con esas cosas. Si tú estás manejando la ouija, si tú estás manejando brujería, esas situaciones sí creo que pueda pasar, ahí se puedan manifestar. Muy bien. Oye, Víctor, ¿nos podrías decir si tú crees que algunos muñecos cobran vida o juguetes cobran vida? No lo creo, pero yo siento que sí, como que de repente hay, ¿cómo te diré? Hay cierta energía en ciertos muñecos, ¿no? Por ejemplo, los de ventríloco. A mí son unos juguetes que me dan pavor.
¿Pero viste algún día alguna película o por qué crees que te dan pavor? ¿Viste No sé. alguna manifestación, algo? No, nunca se ha manifestado, pero a mí el hecho de que muevan la boca y ese tipo, o sea, me da miedo, o sea, digo, nunca, o sea, de hecho nunca tuve porque nunca me les he acercado, ¿no? O sea, los he visto a lo mejor en una función y eso, pero así de que yo diga, ay, me voy a comprar un muñeco, o hay un muñeco de lo cuidé, lo siento, no. No, o sea, efectivamente no, o sea, no lo haría, ¿no? Ni lo compraría, ni siquiera lo tendría hacia algún lado, ¿no? De verdad, no lo toleraría, no sé. No, me da miedo. No me da mucho miedo. Muchas gracias. De nada. Hola, ¿de casualidad tú has sabido de algún muñeco que haya adquirido vida propia? Mira, no fue un muñeco, de hecho fue un niño Dios, se llama el Niño Pa, no sé si lo hayas escuchado. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre ese caso? Sí, mira, el Niño Pa, según lo que yo tengo, por conocimiento, es que es más o menos de la zona de Xochimilco. Es un niño Dios hecho en madera y uno de mis familiares tenía un enfermo en casa, entonces pidió que le prestaran al Niño Pa. Se lo prestaron porque se dice que cuando el Niño Pa visita una casa, cura a los enfermos de esa casa, ¿no? Entonces le pusieron dulcecitos, ya sabes, ¿no? Le pusieron una cuna especial para él y todo. Y 2 días seguidos se dieron cuenta de que había piececitos que tenían lodo y que iban por la casa y llegaban hasta la cuna, ¿no? Pero bueno, uno de los niños de la casa se le hizo muy fácil tomar de los dulces que tenía el niño en la cuna. Y cuando el niño le estaba quitando los dulces de la cuna, el Niño Pa le tomó la mano y el niño salió corriendo porque se espantó. ¿Cuántos años tenía este niño? Como 4 o 5 años, y ya dijo que el niño le había quitado los dulces que él había tomado primero. Ya después, efectivamente se curó la persona esta que tenían ahí en la casa, y pues el niño nada más tuvo como 3 días de visita. Muchas gracias. Pues ya estamos casi al final del programa. Hemos tratado de presentarle algunos casos. Hay muchos. Yo creo que es para llenar muchas horas de programas, escribir libros, hacer películas sobre estos casos interesantes que nos rodean y que donde quiera podemos escucharlos, verlos, que nos lo comenten, que nos presenten incluso hasta evidencia. Ya antes de irnos, Lucrecia, ¿algún caso que te llame la atención por ahí sobre muñecos, objetos, juguetes? Me viene a la cabeza ahorita, Roberto, por mencionarlo, la isla de los muñecos, la que está en Xochimilco, no sé si recuerdas esta isla de las muñecas, tienes toda la razón. Esta isla tan polémica en donde pues tú miras y hay muchísimos muñecos, muchísimas cabezas de muñecos que realmente te impacta ver cuánto muñeco hay y pues sí da miedo, ¿no? Por la manera en la que los coloca esta persona. Fíjate que hemos visitado el lugar, hemos estado ahí, ahora ya es una parte de Xochimilco turístico, ya le han sacado mucho provecho, ya te cobran por estar ahí, ya es más negocio que nada, pero el lugar impone por lo que tienen ahí. No hay gente que no vaya a Xochimilco y quiera pasar a ver la isla de las muñecas, pero para ser sinceros, yo creo que tiene más de negocio que realidad en la actualidad. Yo pude conocer al señor que juntaba las cabezas de muñecas y muñecas completas, a veces mutiladas, a veces sin ojos, muy raras, todo lo que encontraba las ponía ahí. El señor tenía problemas de sus facultades, se ahogó. Tenemos un reportaje que hizo muy interesante en el primer número que tenemos de Conexión Paranormal, cuando teníamos la revista. Lo hizo Johanan Díaz Vargas, estuvo por ahí también, y platicamos, hablamos con el señor, él por su lado y yo por el mío, y teníamos, conocíamos directamente más antes que se hiciera tan famoso, antes que el señor muriera, y ahora lo tiene su sobrino, el negocio, la isla, el lugar donde usted puede ir a ver qué siente que hay, y es muy socorrido porque todos los amantes del género, todos los investigadores de estos temas, no falta que anden por ahí. Y como les menciono, a lo mejor se ha perdido la realidad
del objetivo de esa isla. Ya es un negocio, pero visítela y a lo mejor usted puede captar algo. Pues ya nos vamos, agradecemos su tiempo, pero antes de irnos, no sé, quisiera que Lucrecia nos diera su punto de vista sobre estos muñecos que le dejó el programa. Pues la verdad, el hecho de que nosotros pues adoptamos un cariño especial a esos muñecos, pasan sobre muchas situaciones y sí nos dejan mucha expectativa, mucho misterio, que quisiéramos nosotros indagar mucho más en este tema. Como dices bien, Roberto, se tomarían muchos más programas porque sí es un tema muy interesante y sí hay muñecos que yo no dudo que de alguna manera tengan un caso muy particular. La esencia de algo, de sus dueños. Sí, y dueños que pues sí les dejan mucho cariño a estos muñecos y yo no digo que no, yo digo que sí hay muñecos que se mueven y que pues sí dan mucho miedo. Y que si a usted le ocurre, si usted sabe algo de ello, pues ahí compártanos, platíquenos, pues esperamos conocer su caso. Lucrecia, agradezco que me hayas acompañado. Nuestro correo es conexiónparanormal@hotmail.com. Pónganse en contacto con nosotros y hasta la próxima. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión paranormal.